Hola a todos. Hoy vamos a presentar una pequeña introducción en algunos aspectos del curso de autoconocimiento que vamos a impartir. Debemos establecer que la visión gnóstica del mundo es una visión holística. Esto quiere decir que nosotros estamos en el universo y el universo está en nosotros. De los aspectos más importantes es que el centro de atención debe ser nosotros mismos. El campo de trabajo son nuestros aspectos mentales, emocionales, físicos, espirituales. La gnosis se podría definir de una manera práctica como aquello que no conocemos de nosotros mismos y que sí está influyendo en nuestras actividades. Nosotros somos la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología, Ciencia, Arte y Cultura, inscrita en el Ministerio del Interior hace unos 15 años bajo el número 587.995. El objetivo de la cultura gnóstica es que el hombre es una puerta de entrada al conocimiento universal. Existe una premisa que si no nos conocemos a nosotros mismos, pues no podremos acceder al conocimiento universal, porque lo objetivo y la conciencia actúa dentro de nosotros mismos. Por tanto, al desarrollar, al despertar, al liberar nuestra conciencia de todo tipo de ataduras, prejuicios, conceptos, tabúes, pues al liberarla la podemos relacionar con la conciencia universal. Para esto nosotros actuamos dentro del holismo. El holismo significa el todo por entero o la totalidad. En este sistema holístico, pues hay una conclusión de que la suma de las partes no es superior al todo. O sea, no hay ninguna parte que supere al todo. Por consiguiente, es un factor integral el desarrollar todas las áreas de nosotros para poder llegar a un conocimiento pleno de nosotros mismos. Nosotros llamamos despertar porque la conciencia, cuando ve la realidad, despierta de sus sueños, despierta de sus mecanismos, las cuales la tienen condicionada por cualquier cantidad de aspectos, tanto de nuestro pasado como de la sociedad que nos rodea. Napoleón Bonaparte decía que los pensamientos de los muertos oprimían al pensamiento de los vivos. La antropología gnóstica es psicoanalítica porque se centra en la persona y considera al ser humano como la medida de todas las cosas. El gnosticismo, pues debemos entenderlo como todas las corrientes espirituales que van hacia la gnosis, hacia el conocimiento de nosotros mismos, hacia el esplendor de nuestra riqueza interior. Por consiguiente, para nosotros el gnosticismo es holístico porque no desecha ninguna de las partes de nosotros mismos, sino que nos considera, como decíamos al comienzo, como parte de un todo, o sea que nosotros estamos en el universo, pero que el universo está en nosotros. El principio de la empatía pues debe ser fundamental en este objetivo, porque tenemos que sentirnos a nosotros mismos inicialmente, pero también sentir a los demás, para que nos lleve a ese aspecto ecológico, de sentir a la naturaleza, de sentir al universo. Cuando sentimos a los demás o cuando en nosotros sucede lo que le sucede a los demás, cuando existe esa solidaridad empática, pues el desarrollo, la armonía, el no dañar a los demás, el sentido común, el bien común, el objetivo común de la vida en el planeta, pues no se va a ver interferido por intereses
puramente egoístas y tan efímeros como la riqueza, como el poder o cualquier aspecto atractivo que socialmente se le propone a la persona con ese, entre comillas, éxito en la vida. El gnosticismo es antropológico. El gnosticismo no ve el origen del hombre en un devenir de transformaciones y de adaptaciones de la forma material de la vida que traiga al hombre. Nosotros vemos al hombre en el propósito final de la naturaleza, como también vemos en el hombre el propósito del universo. La antropología gnóstica pues nos lleva a que a través de nuestra transformación individual hagamos también una transformación social de la humanidad. Es humanista porque a pesar de todas las circunstancias, toda la decadencia de esta civilización, pues nosotros seguimos trabajando profundamente, con mucho anhelo, con mucho ahínco, por la humanidad, que la llamamos la gran huérfana, lo mismo que a la naturaleza. El objetivo de la gnosis es social, porque buscamos la felicidad de todos los seres sin distingo de ninguna especie. Y pacifista, porque no creemos que las agresiones que estamos haciendo a otros pueblos, las agresiones que estamos haciendo a la naturaleza, inclusive a nuestro entorno y a la parte exterior del planeta, ya que actualmente hay tanta basura en la estratosfera que no hemos tenido ningún criterio de proteger, de no dañar ni nuestro planeta ni su exterior. Podríamos decir que estamos dominados por los señores de la guerra. Llamamos señores de la guerra a todas aquellas personas que no solamente están en una trinchera, sino que ven que todo es un conflicto, que el hombre lucha contra el planeta, lucha por la vida, etc. Debemos entender que los seres humanos, en las condiciones en que nos encontramos, por una educación deficiente, por haber formado una personalidad totalmente con elementos externos, pues hemos desarrollado una cultura que va contraria contra la humanidad. O sea, podemos decir que esta civilización es humana. Nosotros no lo sabemos, pero somos el eslabón de una cadena que nos conduce a la autodestrucción a través del conflicto constante y de la guerra. Debemos entender, por ejemplo, algunos aspectos que llamamos el ideario de los señores de la guerra. En el universo, o sea, en la galaxia, en el sistema solar, en el planeta, en la naturaleza, no hay guerra. Ni en lo pequeñísimo ni en lo macro. Porque en 1 centímetro cúbico de tierra hay más habitantes que en todo el planeta y se desarrollan holística y armoniosamente. Allí no hay conflictos ni supremacías. Allí lo que encontramos es un consorcio entre lo micro y lo macro porque la vida visible se sostiene en un inmenso, infinito universo invisible. La propuesta que se hizo a través de los evolucionistas de Darwin y de la filosofía inglesa que ha imperado hasta nuestros días se basa en la eugenesia, en la ley del más apto, considerando al más apto como el superior que se va a imponer al inferior. Es un arma social o de destrucción social. Es un invento de dominación por discriminación. Y esto nos ha llevado a consecuencias fatales, porque hemos considerado siempre a través de la colonización de que aquellas sociedades a las cuales abordábamos eran inferiores a nosotros. Europa consideró inferior a América y a los nativoamericanos. También se consideró inferior al Asia, a las sociedades asiáticas, a las sociedades, por ejemplo, en Australia. Y por eso
el exterminio de muchísimos seres humanos en esta colonización, nadie intervino, nadie defendió, ningún político, ningún científico de la época, ni ninguna religión tomaron por bandera la defensa de la vida en donde estuviera y en cualquiera de sus manifestaciones. También ha habido una discriminación negativa contra la mujer, también contra la infancia, porque no se educa en libertad, se educa en condicionamientos para que los demás puedan dominarnos. Entonces, hoy la guerra sigue destruyendo a hombres y pueblos, especies, ecosistemas y desgraciadamente también a nuestro planeta. Este conflicto lo hemos llevado a la naturaleza, a la famosa lucha de clases, a la lucha por vivir, a la economía, a la parte comercial, a la salud, a la educación, a la religión. En general, todo nuestro entorno es conflictivo, todo nuestro entorno está basado en una guerra que no existe en la naturaleza y hemos querido justificarla precisamente buscando ejemplos en la naturaleza que nos hemos inventado, que los hemos difundido, que dominan el pensamiento social y científico actualmente en la humanidad y que son falsos. Este punto de partida pues lleva al hombre hacia su autodestrucción. Entonces el camino holístico del ser humano es la integración de todas sus partes. Y esto empieza por conocernos a nosotros mismos. Tenemos que tener un objetivo de quiénes somos, pero no como un condicionamiento de especie, no individualmente, porque cada uno de nosotros es una persona única. No existe nadie que sea igual a nosotros, ni ha existido ni existirá. Por consiguiente, somos únicos y nosotros, a través de la cultura gnóstica, queremos que nuestro espíritu, nuestra esencia, esos principios divinos que hay en nosotros, que se le denomina Dios interior, venga a conocer el mundo, se exprese en la sociedad y nosotros seríamos los primeros que estaríamos dispuestos a sentarnos a los pies para escuchar la sabiduría de vuestro ser interior, que necesita expresarse, que es una nota en esa sinfonía universal, que es algo que si no se expresa lo perdemos todos. Por consiguiente debemos esforzarnos a conocernos a sí mismo a través de las disciplinas de la cultura gnóstica que nos lleva a través de la autoobservación, a través del sentirnos a nosotros mismos, de vivir en un estado de alerta novedad, con una capacidad de asombro que perciba los más elementales detalles de la naturaleza y de la vida. Cumpliendo el primer paso del autoconocimiento, podremos acceder al conocimiento del universo, que nos plantea ese camino que hemos recorrido desde hace 13.000 millones de años hasta nosotros. Y también, pues debemos, previo conocimiento del universo, auténtico, real, objetivo, podemos pasar hacia dónde vamos. Y en ese ir, pues conoceremos a los dioses, al poder creativo del amor, al desarrollo y al cambio incesante que hay en el universo, siempre en armonía, siempre creativo y siempre respetuoso a todos los demás seres que nos acompañan en este camino de la vida. Dentro del aspecto holístico que nosotros proponemos, pues vemos dos aspectos muy importantes, que son la materia y la energía. Y en esta dualidad, pues consideramos, lo evidenciamos de que la energía es lo interior y la materia es lo exterior. La fórmula que nos plantea Einstein de que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, pues nos llevó a una comprobación científica de que la energía se transforma en materia y la materia se transforma en energía. Para nosotros los gnósticos consideramos que ninguna expresión
de la divinidad. Ningún Dios puede suponer aislarse de la materia. Dios es materia y energía, y es tan así que nosotros, pues, somos el efecto de este movimiento maravilloso de la vida desde el primer instante de la aurora de la creación. El primer aspecto que debemos destacar de este desarrollo de la materia y de la energía es el origen del universo hace 13.000 millones de años, y que se sigue esto cada día en la vida repitiendo cuando nace un ser humano, porque prácticamente el ser humano se desarrolla biológicamente desde la nada, desde dos elementos microscópicos llegan en 9 meses lunares a convertirse en un elemento tan extraordinariamente grande como llegar a tener un volumen de unos 40-50 centímetros y a tener un peso entre 3,5 a 5 kilos, partiendo de ser microscópico. Lo mismo le sucede al universo, que dicen que el universo se eclosiona de una forma extraordinaria, prácticamente como si un átomo en una millonésima de segundo llegara al volumen de un balón de fútbol, y eso regeneró tanta energía y tanta materia que hoy pues forman o conforman este infinito que llamamos universo. También dentro del aspecto holístico debemos considerar lo que la sociedad, que curiosamente esto pues algunas corrientes religiosas consideran que la gnosis es maniquea, porque un gran gnóstico fue Mani, que nació en Persia y que es el dominador, lo que los historiadores consideran el mazdeísmo o mandeísmo, que sería la religión de la luz. Pues Mani decía que la luz redimía a las tinieblas mezclándose con ellas. Nosotros no podemos excluir ni considerar lo malo y lo bueno como algo separado. Nosotros vemos que en lo malo hay aspectos positivos y en lo bueno también hay aspectos negativos. Entonces, considerando a lo malo como que tiene aspectos positivos, y a lo bueno que tiene aspectos negativos, pues formamos este famoso símbolo del yin y el yang, pues como la vida, porque no todo lo que se dice malo es malo, ni todo lo que se dice bueno es bueno. Por eso el discernimiento y la conciencia son las que determinan el camino, a veces pues en la celebración, pero también tiene un trabajo, un esfuerzo que podemos considerar como la curva de dificultad de las cosas que queremos hacer en la vida. Nada funciona por separado, entonces el mundo exterior y el mundo interior, así como el sol y la luna, determinan el movimiento necesario que mantiene a la vida, que mantiene el equilibrio y la armonía en la naturaleza, pues nosotros debemos considerar que también debemos integrarnos con todas nuestras partes esenciales. Así como hicimos una dicotomía, una separación del aspecto holístico entre la materia y la energía, en nosotros y en el planeta tenemos que existe un polo norte y un polo sur. Trasladándolo al microcosmos, al hombre, vemos que el polo norte y el polo sur están dados por el cerebro y el corazón, que son dos elementos sin los cuales no habrá vida física, pero tampoco habría vida espiritual. Porque el corazón nos conecta con el mundo interior y el cerebro nos conecta con el mundo exterior. Pero debe haber una coherencia, así como veíamos que entre el bien y el mal, pues existen aspectos que los unen y aspectos que les separan, en el corazón y en el cerebro también. Debemos ver y tener una coherencia. La coherencia significa reconocerle las virtudes del rival. La incoherencia es pensar de que nosotros somos los perfectos y todos los demás son imperfectos. Debemos tener una tolerancia que nos lleve a
a integrarnos con los demás e incluso, como alguna canción decía por ahí, abrazar a nuestro peor enemigo. Hay unos aspectos del corazón del cerebro que deberíamos comprender. Existe uno que es que el campo magnético del corazón se extiende varios metros a nuestro alrededor. También entender que las emociones negativas interfieren en nuestra forma de pensar, de decidir, de actuar, pero que los pensamientos y emociones positivas nos estimulan la inteligencia para tomar decisiones acertadas. Y una cosa bastante interesante es que el corazón y nuestro sistema digestivo tiene millones de neuronas que se comunican y se relacionan con nuestro cerebro y que interactúan y que no podemos separar de nosotros un pensamiento y una emoción, porque un pensamiento se convierte en una emoción y una emoción puede convertirse en un hábito, en un instinto. Entonces, vemos que la conciencia de la persona que se obtiene a través de la gnosis, del autoconocimiento, le lleva a sincronizar, a tener una coherencia entre el mundo exterior y el mundo interior. El cerebro, con toda la información que recibe de fuera, pues modela lo que es nuestra personalidad a través de una educación que para nosotros es deficiente porque somos analfabetas en la cultura de la interioridad. El ser humano no estudia su interior, no lo desarrolla, no lo conoce, no lo comprende por los aspectos de la cultura que tenemos, tirado siempre hacia afuera. Tenemos que mirar hacia adentro. Por eso, si eso llegara a sucederse y se desarrollara una comunicación con el mundo interior, se desarrollaran todas nuestras facultades suprasensibles, abarcara nuestra sabiduría y nuestro conocimiento, todo ese mundo interior en armonía con el mundo exterior, nuestro cerebro se desarrollaría más. La mayoría de nosotros morimos prácticamente sin estrenar el cerebro. Por eso, a veces nos preguntábamos, ¿qué pasaba? ¿Por qué el ser humano tiene un cerebro que le excede en mucho, en muchísimo a sus necesidades? Por lo tanto, cuando el corazón se integra con el cerebro, o sea, el mundo interior y el mundo exterior entran en armonía, en coherencia, el cerebro se desarrolla, la inteligencia, la capacidad de vivir y sobre todo el de alcanzar algo que todo mundo busca pero casi nadie consigue, que es la felicidad. Entonces la persona, nosotros los seres humanos, debemos recibir una cultura adecuada, una formación desde la infancia, en el cual en vez de coger y condicionar al niño y transmitirle un montón de información que le hacen crear una personalidad que es un clon, una réplica de la sociedad, también nos preguntáramos quién ha venido a visitarnos, cuál es su propósito, quién es, de dónde viene y para dónde va. Estos aspectos de corazón y cerebro implican la actuación de un tercer elemento, que son los instintos. Ya es aceptado por muchísimos científicos de que prácticamente tenemos tres cerebros: un cerebro pensante, un cerebro emocional y un cerebro instintivo. Vemos también que el mismo sistema orgánico nuestro está dividido en dos grandes sistemas, simpático y parasimpático, ¿verdad? Entonces, esto ya está demostrado y como decíamos, pues existen millones de neuronas tanto en nuestro cerebro, en nuestro corazón, sistema nervioso y en el centro instintivo entérico. Debemos establecer una armonía en lo que pensamos. Cuando hay coherencia entre lo que pensamos, en lo que sentimos y lo que hacemos, a eso le llamamos nosotros despertar de la conciencia. A eso le llamamos nosotros desarrollo holístico. A eso le llamamos un ser humano en condiciones superior, solar. Y esta coherencia pues la llamamos gnosis. Y sin el conocimiento interior es imposible llegar a eso, como veíamos en las premisas, que no son invento nuestro, sino que durante muchos miles de años estuvo dentro de la propuesta de la cultura griega,
aquí en el templo de Apolo en Delfos, que era un oráculo, decía, pues, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y también hacía una exhortación a que si no conocíamos las excelencias de nuestro interior, pues no podríamos conocer las excelencias del exterior, de los demás. Solo amándonos a nosotros mismos profundamente podríamos amar a nuestros semejantes. En este mundo de relaciones se trata de que haya armonía y siempre hay una serie de elementos que nosotros llamamos agregados psíquicos que afectan conjuntamente con la personalidad esa integración y desarrollo armónico. Y no podríamos considerar al ser humano de que si se olvidase de los demás, él pudiera avanzar. Los tres factores de la revolución de la conciencia propuesta por la cultura gnóstica, que son nacer, morir y sacrificio por la humanidad, por los demás, son, se puede decir, un triuno creador. Debemos trabajar en nosotros mismos, pero a su vez debemos ayudar a la humanidad. Aquellas personas que hemos pasado por circunstancias muy complicadas de salud, vemos que ayudar a curar a otros es el comienzo de la curación. Ayudar a que algunos aspectos de la enfermedad que a nosotros nos atañe, si comenzamos a ayudar a otras personas a curarse, a vivir, a acompañarnos en su proceso regenerador, es más fácil nuestro camino hacia la salud. El aspecto holístico de la unidad y la diversidad. Vemos que hemos partido de un punto y es así como un átomo encierra todos los secretos de la materia y nuestro cuerpo físico encierra los secretos del universo. El hombre debemos considerarlo como un ser integral superior a cada una y a todas sus partes. Así que la expresión última de la materia sería el átomo y la expresión última del universo seríamos los seres humanos. Debemos nosotros ver una integración con todo el universo. Es así como encontré un texto que me ha parecido extraordinario. Dice, es verdad que algo une al átomo con la estrella y algo une a la estrella con el canto de la ballena y algo une al canto de la ballena con el vuelo del colibrí, a lo humano con las constelaciones. Es verdad que todo está unido con todo. La visión holística del ser humano nos lleva a que no debemos permitir que haya un desequilibrio de nuestras partes, por ejemplo, que nos dominen las emociones o que nos dominen el pensamiento o que actuemos instintivamente. Debemos mantenernos en equilibrio y en armonía para no romper ese maravilloso universo que somos cada uno de nosotros. Desde la integración completa y desarrollada podremos relacionarnos conscientemente con nosotros, con el universo y con los dioses. Porque nosotros estamos en el universo y el universo está en nosotros, que lo hemos repetido varias veces. Entendamos eso. Nosotros no podemos ir aparte de la naturaleza. No podemos agredir a la naturaleza sin agredirnos a nosotros. Eso es como el que contamina el pozo donde bebe. Mañana tendrá que retomar y volver ahí y encontrará que el agua que contaminó es el agua que le calmaba la sed a él y a los demás. Nosotros no podemos morder la mano de la naturaleza, que es la que nos ha dado la vida. Bien, y ya finalmente queremos hacer un pequeño esbozo de lo que es el curso gnóstico de autoconocimiento. Queremos en este momento agradecer el valor que han tenido todos ustedes para acercarse hacia nuestras aulas y hoy aquí a través de este vídeo que lo puedan escuchar, porque han tenido que superar demasiados obstáculos. El primer obstáculo es que el gnosticismo y la gnosis la desacreditan continuamente personajes siniestros que nosotros consideramos
que van dañando a la humanidad y la van separando de su propia realidad. Si la gnosis no tuviera esa unanimidad de rechazo por algunas creencias religiosas, por algunos políticos y hasta científicos, pues diríamos que esto no tendría importancia. Pero esa unanimidad, ese esfuerzo colectivo para mantener a todos los esclavos sometidos, a esclavos satisfechos, a todas aquellas personas que quieren mantener este mundo en tinieblas, que no le quieren permitir a la humanidad una segunda oportunidad de autoconocerse, de avanzar, de integrarse, de ser felices, de romper con esos propósitos sociales de esta civilización que nos llevan hacia el fracaso, porque no es posible que todos seamos ricos, pero sí es posible que todos seamos felices. Entonces, nosotros consideramos que el cambio radical está en conocerse a sí mismo, a la persona, a nosotros, sin la intermediación de nadie, porque nosotros solamente aportamos las herramientas y cada cual hace pues el esfuerzo y maneja y trabaja sobre sí mismo. El ser humano es un universo donde todo sucede. Por lo tanto, la gnosis es exclusivamente antropológica y la gnosis es autognosis, autoconocimiento. Debemos alcanzar la autorrealización íntima del ser. Debemos nosotros desarrollar una cultura que nos lleve a que todos los aspectos psicológicos negativos desaparezcan de nosotros, a transformar esa falsa personalidad que nos une exclusivamente con lo exterior, sino a través de la interioridad, del estudio de sí mismo, y también una regeneración física e interna, un sabio uso de nuestras energías y una entrega total absoluta a las grandes huérfanas que son la humanidad y la naturaleza. Nosotros estudiamos a través del curso, que son 23 lecciones, serían 17 básicas y 7 avanzadas, las cuales se centran en la segunda lección en hacer un escáner en la persona y encontrar 3 elementos: la personalidad, la esencia y el ego. Encontrar la personalidad, que es un clon, una réplica de la sociedad, y convertirla en una personalidad armoniosa con el ser, con la conciencia, con los propósitos como persona, y la esencia como elemento fundamental, como aquello que toma el organismo físico, aquello que se encarna, que hace parte de la vida y que viene a ayudar a mejorar a la naturaleza. Los seres humanos tendríamos como propósito en nuestra vida transformar y ayudar a la naturaleza, como lo tienen todas las demás especies. Todas contribuyen a la naturaleza, todas contribuyen al desarrollo, a la proliferación. Ciertamente nos alimentamos unos de otros. Vemos que unas especies pues se alimentan de otras especies en todos los reinos, tanto en el vegetal, en el animal, y en el ser humano pues también nos alimentamos de seres vivos y nos alimentamos también de plantas, vegetales y sustancias que extraemos de la naturaleza. Pero eso no nos debe olvidar a tener una compasión por aquellos seres de los cuales nosotros vivimos, un trato equitativo a la naturaleza, a los animales y también a la sociedad en general. Y el ego pues es un desarrollo que se ha ido a través de miles de años tomando a la persona, alejándola de sus valores espirituales, abandonando nuestro propósito cósmico universal en pro de una sociedad autodestructiva como la que hoy tenemos. El despertar de la conciencia es cuando nosotros nos centramos en la esencia, en lo que tenemos dentro, porque nosotros no somos un cuenco vacío. Nosotros venimos con una serie de valores, principios, poderes, facultades, conocimiento, sabiduría, que debemos conectar con ella, que debemos consultar y que debemos tomar como guía de nuestra vida. El yo psicológico siempre se le figura como un monstruo de 7 cabezas. A veces estos 7 aspectos se relacionan astrológicamente con los 7 planetas principales de nuestro sistema solar y su influencia astrológica en la persona, psicológica y emocional. Nosotros debemos comprender
en dónde tenemos embotellada nuestra conciencia, qué aspectos de nuestra vida nos causan daño a nosotros y a los demás. Debemos valorar todos los aspectos positivos que hay en nosotros, tanto en aquellas cuestiones negativas como en aquellas cosas positivas. Debemos hacer del bien y del mal una sabiduría que lo abarca todo, o sea, caminar con los dos pies, con el pie derecho y con el pie izquierdo. Debemos amar a las tinieblas que nos muestran la luz y debemos amar a la luz que nos permite caminar en las tinieblas. Luz, calor y sonido es la quinta lección y la destacamos porque allí comprendemos que a través de la concentración, de la imaginación y el conducir nuestra energía a los diferentes chakras, comenzamos a despertar nuestra sensibilidad interior, nuestros sentidos internos y comenzamos a producir un fenómeno que luz, calor y sonido pues se da en el universo, que son las tres fuerzas de la creación, y estas tres fuerzas de la creación aplicadas en el ser humano, lo primero que le producen es la transmutación de sus energías y el despertar de sus facultades interiores conjuntamente con la conciencia. Durante las prácticas de este curso, pues tenemos destacar estas que están aquí, observador y observado. Cuando nos observamos conscientemente, algo sucede en nosotros, nos transformamos. La clave solo es fundamental, sujeto, objeto y lugar. Es tener nuestra atención en estos aspectos, en nosotros, en lo que estamos haciendo y en el lugar en que estamos equivocados, tanto externamente como internamente. La concentración. Debemos siempre estar ubicados en el instante, concentrados en lo que estamos haciendo. Si estamos caminando, caminamos. Si estamos comiendo, comemos. Si estamos trabajando, trabajamos. Pero siempre nuestra atención debe estar ahí en el momento y en la acción que estamos realizando. El recuerdo de sí es nunca olvidarnos de sí mismos, sentirnos plenamente, en todos los sentidos, empezando por la parte física, sentir nuestra respiración, nuestro corazón, sentir cómo cambia la temperatura a nuestro alrededor, cómo sucede y cómo se mueve todo dentro y fuera de nosotros. La retrospección es un trabajo de que hacemos una revisión diaria de las actividades del día, pero también de toda nuestra vida. Y en el día pues sacamos conclusión y resolvemos todas las circunstancias de ese día, pero también debemos hacerlo en toda nuestra vida para poder acceder a nuestros archivos acásicos, para comprender y ver realmente todo lo que nos ha antecedido, todas nuestras vidas anteriores. Y cuando accedemos a nuestros archivos acásicos, podremos acceder también a los archivos acásicos del planeta, conocer todo su desarrollo, su historia y vivirlo plenamente a través de la conciencia y de la visión interior. La vocalización es muy importante porque en ella se resumen tres aspectos: meditación, concentración y regeneración. En general, pues nosotros a través de este curso de autoconocimiento queremos llegar a todos ustedes para que consigan las herramientas que les lleve al despertar, a la autonomía, al empoderamiento físico y mental y emocional, para que todos conquistemos de una manera íntima, a través de una transformación de la conciencia, de un despertar, lleguemos a ese objetivo de ser felices. Como dijimos, los tres factores de la revolución de la conciencia pues son el elemento integrador de todo este curso. Van a ser las líneas de trabajo. Vemos que morir, llamamos de muerte psicológica, pero la muerte psicológica tiene que darse así como muere la semilla para que nazca la planta, así como todas las células que envejecen en nosotros salen a través de nuestro sistema de eliminación, a través de la piel. Vemos cómo se transforma constantemente, se van renovando la linfa, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las células del corazón, del cerebro, y cada 7 años nosotros somos personas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona vive 70 años, ha muerto 70 veces totalmente y no ha pasado nada. En la psicología también debemos aplicar este principio. Debemos morir en tantos prejuicios que tenemos, en tantas iras, en tanta violencia, en tanto rencor,
en tanto sufrimiento, degradación que hacemos de nosotros mismos, si esos aspectos negativos no mueren, o sea, no los sacamos de fuera de nosotros como hace el cuerpo con la célula, pues no habrá renovación en nuestra vida y eso nos lleva al nacimiento y también debemos sacrificarnos por la humanidad. La meta más importante, el objetivo más importante nuestro es la humanidad, nuestros congéneres, así como el bosque defiende a todos sus árboles, así como la manada pues protege a los más jóvenes y a los más viejos, pues así nosotros también tenemos que tener esa relación con nuestros semejantes. Bien, esto es muy importante, es un diálogo entre el gato y Alicia en, el- en la novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Ella pregunta, ¿podría decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le pregunta, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio, entonces le responde, tampoco importa mucho el camino que tomes. Pues esto lo queremos hacer. Si queremos llegar a un camino espiritual, tenemos que tomar un camino correcto y ese camino para nosotros es vivir los tres factores de la revolución de la conciencia. Y finalmente queremos decirle una frase de Carl Jung que dice, que ningún árbol puede llegar a crecer hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen al infierno. Nosotros no podemos comprendernos si vivimos una sola parte de nosotros. Nosotros tenemos que ver todo, tenemos que tener un gran valor como Alicia para introducirnos en nuestra madriguera y llegar al fondo de todas las cosas. Y curiosamente en la metáfora o en la analogía que ha habido en la vida de muchísimos seres extraordinarios, como Cristo, Krishna, Osiris, todos bajaron a lo que se conoció el infierno. Que el infierno no es un lugar digamos, eh, que esté fuera de nosotros. Infierno significa el lugar inferior, el lugar en el sótano de nuestra vida, el lugar más profundo, pero allí también tiene que llegar la luz para redimir a las tinieblas. Entonces, pues vemos que este aspecto del gnosticismo pues nos lleve a la comprensión y al trabajo. Bien, agradecemos pues la atención que han tenido para esta exposición que estamos haciendo y debemos comprender, dice Samael Aumbeor, que no hay cosas imposibles sino hombres incapaces. Bien, agradecemos la presencia de todos y esperamos pues que nos asistan a la futura clase y podamos seguir en el desarrollo de este curso de autoconocimiento con su participación, con su aporte y de nuestra parte daremos todo para que el éxito sea de todos. Muchas gracias y hasta pronto.